Estamos acá en el Teatro Argentino presentando el ciclo Cush de a pie. La muestra de hoy cuenta del mundo visual de Cush, el mundo sonoro de Cush, todo para insertarnos dentro de lo que es el pensamiento cushiano. Tenemos la posibilidad de meternos en el mundo de Cush, que en estos tiempos es casi, te diría, fundamental para poder entendernos. Él dice, la definición de cultura es la distancia que hay entre el hambre y la divinidad. Es poder curar ese dolor. Fuimos trabajando durante varios meses, diferentes compañeros y compañeras del Instituto Cultural, en conjunto con Rita Cortese, Gabriela Stoppelman, para poder ir construyendo todos estos mundos cushianos. Gabriela Stoppelman, Mónica Caballero, yo soy Rita, somos Liliana. Bueno, nosotros tenemos el gustazo enorme de armar un lugar, un sitio que se llama la Sin Fondo, pero no por el Fondo Monetario, somos un poco mejores. Digamos que cuando se acabe el fondo empezaremos con otro, ¿no? Eso sería un pensamiento un poco cristiano, no hay un final, ¿no? Hay siempre una búsqueda permanente. Y luego, con la honra de estar en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que hace esta gestión magnífica, y permanentemente estamos viendo la gestión del Instituto Cultural. Por lo tanto, para mí, un profundo agradecimiento a Florencia Seitú, a Ana Media, a todo el equipo, a todos los que han hecho posible esta Fermi, esta magnífica maestra que ha llevado hace poco a los niños a Maimará, nada menos, así que tiene mucho para contarnos. Y Vivi, nuestra querida, magnífica artista plástica y escenógrafa que ha hecho... Es magnífico porque cuando recorríamos, Vivi iba diciéndonos lo que significaba cada obra, ¿no? Por supuesto, ¿querés decir, contar una sola? Hola, bueno, gracias a todos por venir. Yo traté de recrear el mundo andino, recrear el mundo andino con dos símbolos que son esenciales y son muy profundos. Uno es la chacana, que está en el piso, y el otro la pacheta, que seguramente los que han recorrido el norte o América los han visto. Aparecen en la arqueología desde hace milenios, son símbolos milenarios, y que, como dice Cush, es un arte para conjurar el mundo, para conjurar las fuerzas adversas de la naturaleza. Entonces la chacana, bueno, que simboliza las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos, y chaca significa unión, puente o unión. Entonces une los 3 mundos de la espiritualidad andina, que son el mundo de abajo, o Caipacha, que es el mundo de los antepasados, de la muerte, del inconsciente. El Caipacha es la tierra donde estamos, acá, esta tierra, es el centro, y en la parte de arriba es el Hanan Pacha, que es el mundo de las sacralidades, del Tata Inti, que es el sol, de la máquina y a la luna. Bueno, y la pacheta es un símbolo que está en los caminos, son montículos de tierra que los caminantes dejan una piedra en señal de agradecimiento y ofrenda a la Pachamama para pedir protección también para el viaje. Bueno, básicamente eso, y después todo lo demás.
para tener esta conversación sobre Kush, ¿no? Sin ningún orden, porque insisto, él amaba el caos y me parece que en ese caos es donde se puede encontrar alguna verdad. Él definía cultura desde este lugar. Cultura para Kush es remediar el hambre que va desde el pan a la divinidad. Ese punto es el que estamos haciendo Kush porque es lo que estamos necesitando. Estamos necesitando volver a nuestra divinidad, volver como pueblo a nuestra fuente, a nuestro poder, a lo bueno y a lo malo, sin tener miedo de que esto, de que tenemos que ser buenos, ¿no? Porque digamos, viste que la derecha siempre indica que corresponde lo bueno, no tenemos que ser buenos, correctos, no, tenemos que ser todo. Somos buenos y malos, no tenemos, sino somos buenos y malos, ¿no? Y él hablaba de estar siendo, ¿no? Y en este momento él pone primero el término estar y siendo después, porque significa que nosotros estemos reprimiendo a los pueblos originarios. Yo voy a remitir ¿qué significa Kush para mí, ¿no? Que soy actriz, por ejemplo. ¿Dónde estaría la divinidad de mi tarea, ¿no? De nuestra tarea, de la tarea del teatro, de estar en el teatro, ¿no? Bueno, ya García dice, yo solo tengo esa pobre antena, ¿no? Y ese estar conectado con un otro, ¿no? Fermi, vos esto también lo conocés, estás tan linda. Y de estar conectado con lo insondable, de pronto aparece una sincronicidad que uno dice, pero no puede ser. Bueno, sí es. Y eso nos pasa a nosotros cuando de pronto nos ponemos un vestuario y nos convertimos en otros. Cuando habitamos una sala de teatro que ha sido habitada por muchas almas. Y eso, nosotros trabajamos con esos materiales. Eso es el arte. El arte no es simplemente que nos haga un baile bien o mal, un canto bien o mal. Si no está el alma, si no está el fondo de todo esto que dice Kush, si no está lo divino que ha sido tapizado y es lo que tenemos que romper para volver, para ser fuerte como pueblo y como América, si no está eso, el arte no tiene ninguna interpelación, no pasa absolutamente nada. Si uno no sube al escenario con un estado determinado, no pasa nada, dice palabras vacías, nada más. Bueno, yo no voy a seguir hablando porque soy la que menos se le puso de todo lo que está acá. Así que continúa Gaby Stoppelman. Bueno, después de circular por esa hermosa muestra y para conversar acá con todos estos bellos compañeros, desde ya que esta es una charla con ustedes participando, nosotros no somos panelistas hoy, lo último que queremos ser es panelistas. Pensaba en un concepto central de Kush, que es el demonismo. El demonismo como estado de permanente transformación, esos seres que parecen moverse aunque están estáticos, que ustedes vieron en la muestra, son un ejemplo de demonismo. Y decía Kush que América, a pesar de haber sido amputada desde el origen por la conquista, es un continente donde predomina el demonismo, es decir, transformamos y buscamos y cambiamos para encontrar nuevos orígenes, porque el origen no es lo que está atrás. El origen también puede estar en el presente, el origen también puede estar en el futuro. Y para estudiar este demonismo, este movimiento que impide identidades fijas, que impide camisetas para toda la vida, que impide eslogans
que se enquisten y no se perpetúen, Kush estudiaba el lenguaje, porque el lenguaje es la zona de disputa de los sentidos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la palabra indio, ¿no? Una palabra que en una sola subsume un montón de singularidades, un montón de heterogeneidades, una actitud claramente europeizante contra la que Kush peleaba, a través de ese binomio que él llamaba hedor y pulcritud. La pulcritud es todo lo que venía de Europa, lo puro, lo limpio, lo civilizado, y el hedor, lo que hiede, era lo que le interesaba a Kush. Porque para construir una cultura sana, él decía que la cultura era como un árbol, ¿no? Y había que construirla desde la raíz hasta los frutos. Y los frutos para eso no tenían que ser prestados, tenían que ser frutos de ese árbol, porque si no, el árbol se pudre. Y en las raíces de toda cultura siempre está el idioma. Por eso, para buscar lo que hiede, él investigaba palabras de los pueblos originarios, palabras del lenguaje popular. Se detenía, por ejemplo, en la diferencia entre relojear, otear, mirar, esas palabras que otros filósofos despreciarían. Me acuerdo que en una clase de filosofía una alumna me decía, pero eso es filosofía, la diferencia entre mirar y otear. Le digo, bueno, por ahí tenemos que revisar, ¿no? ¿A qué llamamos pensamiento? ¿A qué llamamos filosofía? Y en este análisis de las palabras, me agarro de esto que decía Rita, Kush era muy teatral, solía montar escenas, ¿no? Como si fueran pequeñas aguafuertes, como las de Alt. Por ejemplo, esta. Imagínense ustedes un día de semana, de otoño o de primavera, a las 7 de la tarde. Sale un laburante del trabajo, como dice Kush, cuando la noche cae sobre la luz, en una escena ya mestiza, ya mezclada. No hay ni de día ni de noche, estamos en un umbral. El laburante no sabe que esa zona es una zona sagrada, que toda zona mestiza es una zona de epifanías, donde uno se puede encontrar con su pamí. El pamí es lo contrario del payó. El pamí es lo más colectivo que hay. El pamí es, soy un laburante, trabajo porque no tengo para vender más que mi fuerza de trabajo, pero no trabajo solamente para capital. Trabajo para mi tiempo libre, trabajo para encontrarme con mis amigos, para tocar la guitarra, trabajo para tirarle una onda a quien lo necesita, trabajo para el servicio. Ese es mi momento sagrado, ese es mi pamí. Pero el laburante que sale a las 7 de la tarde todavía no lo sabe. Camina en la multitud, entre seres anónimos, que también están libres en eso que ahora se llama la happy hour, ¿no? Lindo, a vos te gusta en inglés. La happy hour dando por sentado que todo lo anterior es triste, ¿no? Que la única parte alegre es la happy hour. Y es en inglés, que es lo que le gusta a Rita. Por eso, claro, en castellano sería un bajón. Bueno, entonces va el laburante ahí en el claroscuro del día y se sienta en un bar y entra un amigo y le dice, ¿qué haces, pibe? Y él le contesta, acá ando. Y por este simple diálogo se produce una curva hacia lo sagrado. El acá ando puede ser un preámbulo a, bueno, te voy a contar, hoy tuve un día bárbaro, que es lo que venía pensando el tipo en la calle. El jefe me palmeó, el jefe me felicitó. Sin embargo, cuando el amigo le dice, ¿qué haces, pibe? Y él le contesta, acá ando. En vez de contarle que el jefe lo palmeó, le dice, ¿sabes? Hoy arreglé con un amigo para que me haga mi laburo, el jefe se la creyó y después me palmeó a mí. Fue un día fantástico. Y entonces se pregunta el laburante, ¿quién soy yo? ¿El de antes del ¿qué haces, pibe? ¿O el de después? Tal vez la pregunta interesante no es quién soy, sino si puedo estar, como decía Rita, ¿no? El poder estar siendo
estar siendo aquí y ahora, como desprendido un poquito de la memoria y del deseo que todo el tiempo nos tironean, ¿no? Y no nos dejan estar. El jefe, el tipo, debe estar haciendo cuentas. El dueño del negocio, el coso, dice Kush, debe estar con la contabilidad. Y el Cusify, yo estoy acá tomándome un café, pudiendo disfrutar de este momento de libertad, de este momento para mí, de este momento sagrado. Pero todavía el lenguaje va a dar una curva más. Porque el amigo que le dijo que haces pibe, de golpe le dice: ¿y viejito, qué contás? Pasamos del que haces pibe al viejito. Esto es análisis, hace Kush, donde nadie se detiene. Viejito no en términos de cronología, de edad cronológica, ¿no? Sino viejito como algo que remite a una sabiduría originaria, a eso que saben todos los laburantes. Nadie les tiene que explicar qué es su nombre. Todos los laburantes sabemos lo que es la fragilidad, lo que es la imposibilidad de la quietud, lo que es el cansancio, lo que es la orfandad y lo que es en medio de todo eso poder tener un momento sagrado donde desprenderse del deber y aferrarse al estar siendo y al para mí. Queda una pregunta nomás, ¿no? Porque este tipo que descubre que pudo cosechar en lo sagrado algo que seguramente sembró en lo profano del deber, al otro día se levanta y vuelve a trabajar. Y ustedes me dirán, bueno, porque lo necesitan. Está bien, pero ¿por qué se vuelve a poner contento si el jefe lo palmea? Digo, preguntarnos si ese ratito de pa' mí no será muy poco, si de verdad será un momento de liberación o una manera de llenarnos mejor, ¿no? Para que sigamos laburando. Y si no es imperativo y urgente ampliar los pa' mí para los laburantes y preguntarnos hoy, ¿qué posibilidades de pa' mí tenemos todos nosotros? Porque no sé si ustedes saben que Kush era un laburante, ¿no, Mauro? Estamos muy ordenados, así que antes que nada voy a agradecer la presencia de todos y todas acá y a mis compañeras de panel, que es un honor estar acá presentes. Y sí, Kush fue trabajador de la Dirección de Museos e Investigaciones Culturales de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos podido rastrear el número 1 del boletín de la Dirección de Museos del año 1958, donde Kush aparece como auxiliar técnico, como trabajador. Y esto es interesante porque nos plantea, ¿no?, una de las preguntas fundamentales que nos hacíamos de por qué estamos acá pensando a Kush y para qué. Bueno, para abordar aquello que nos pasa o que nos pesa, no solamente cuando estamos nosotros en nuestro trabajo, en nuestro día a día, sino pensándolo en el marco del Estado, quienes somos trabajadores del Estado, quienes estamos en el Estado en sí. ¿Para qué nos sirve la perspectiva kushiana? Bueno, hay una idea que es de Carlos Kuyen, que es un gran estudioso de Kush, un gran profesor, tuve el honor de tenerlo como profesor también, y Kuyen tituló un trabajo de La América Profunda en busca de su sujeto. Creo que estamos un poco en la búsqueda de nuestro sujeto, ¿no? Y Kush para esto nos sirve y nos da perspectivas para pensarnos en el día a día. Una frase que define el pensamiento de Kush es esa que dice: el pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. Está gravitado por el suelo que habitamos. Esta idea de prevalorización no solamente del espacio, sino de lo profundo de la territorialidad, de esa territorialidad que se inserta dentro de los sujetos, es lo que nos obliga a repensar muchas de las categorías, de los conceptos, de las redes conceptuales del pensamiento dominante, para pensar desde acá, desde lo que Kush diría, desde los aciertos fundantes de cada uno. Y esta palabra acierto es fantástica, porque en el pensamiento occidental dominante hemos cambiado la idea de acierto por la idea de seguridad. Tenemos miedo de equivocarnos, tenemos miedo de que las cosas no sean como las clarificamos.
Le tenemos terror, ¿no? Ese miedo que nos aflora de algún lado y que nos obliga a no equivocarnos, a no caer en el error, a la seguridad de lo que afirmamos. Afirmamos continuamente, con la seguridad de quien afirma. Vamos a una clase y tenemos miedo de equivocarnos. Y es más, negamos la equivocación, la ocultamos, ese hedor, digamos, que a veces aflora y que lo guardamos por ahí. Incluso usa la palabra acierto. El acierto es algo que remite a lo lúdico. Yo puedo acertar, pero puedo no acertar. Es decir, es en la práctica como nosotros nos manejamos con aciertos. Uno dice, bueno, hoy acerté tal cosa, no tal otra. Juega mucho esto en nuestro día a día. Y cuando pensamos en esa idea de aciertos fundantes, estamos pensando en vincularnos con el otro, con una actividad desde nuestro lugar, desde aquellos aciertos fundantes, ¿no? Que podríamos, desde otra perspectiva, decir, bueno, ya hace referencia a los símbolos culturales, pero desde ese lugar, desde el que nosotros interpretamos, nos vinculamos y compartimos con otros. Y esa idea de compartir con otros, también tomaba un poco, pensaba en lo que dijeron anteriormente, ¿no? Nos remite a una idea que es muy crucial, que es la idea de alteridad, que no es la mera diferencia. Alteridad no es la mera diferencia, porque hablar de diferencias implica preconfigurarse un otro. Acá me resuena mucho Emmanuel Levinas cuando pienso en esto, ¿no? Que dice, el rostro del otro, ¿qué me dice? Me dice, no me violentes, no me hagas perder mi alteridad, no me confundas en la totalidad. Creo que Puig sirve para repensarnos en este sentido, porque utiliza muchas de las categorías de la filosofía occidental, pero la piensa desde acá. La piensa, digamos, Puig tiene un neologismo que es fagocitación. La fagocita para pensarla desde acá, para aplicarla como nos sirvan a nosotros, ¿no? Y acá, cuando pensamos en nuestras prácticas, en nuestras dinámicas y en nuestras acciones cotidianas, muchas veces nos encontramos llevando adelante acciones, ¿no? Que las llevamos adelante reproduciendo muchas prácticas y dinámicas sin repensarlas, sin pensar en otras perspectivas, sin vincularlas y darles, ¿no?, la historicidad que necesitamos, pero en función de un proyecto. Porque las identidades no son más que proyectos, son proyectos a los cuales nosotros le damos historicidad, pero no dejan de ser proyectos. Y en ese sentido, cuando mencionaba Rita el tema de la represión, ¿no?, en la Patagonia, pienso, y hoy lo hablaba con Zulema, la directora de Diversidad y Prácticas Identitarias, y un día como hoy, un 4 de octubre de 1878, justo, digamos, el día que nos encontramos acá, el Congreso Nacional aprobó la ley por la cual asignó recursos para llevar adelante la conquista del desierto. Esa llamada conquista del desierto. Eso se llama sincronicidad. Hay lo divino en la cotidianidad. Eso es puro. Por eso lo estamos haciendo. Por eso lo estamos haciendo. Pero ¿por qué no pueden mencionarnos para ponerle significado real a las palabras? No era campaña del desierto. ¿Qué no sirve? El genocidio originario. El genocidio originario, sí. Nosotros justamente lo mencionamos porque hasta el año 1994, y salvo en un breve periodo de la Constitución de 1949, la Constitución Nacional, en el artículo 67, que regulaba las atribuciones del Congreso Nacional, el inciso 15 consideraba todavía al indio, ¿no?, un enemigo interno. Decía que entre las atribuciones del Congreso estaba proveer la seguridad interior, promoviendo la conversión del indio al catolicismo. Esto fue una realidad hasta 1994, rota por el primer peronismo, porque la Constitución del 49 quita esa idea de la Constitución, de una Constitución que fue pensada desde otro lugar. No olvidemos que en 1949, y acá lo vinculo de vuelta en esta idea de las fechas, en 1949 se lleva adelante en Argentina el primer Congreso Nacional de Filosofía, que lo organiza la Universidad de Cuyo. Congreso en el cual enviaron sus ponencias numerosos filósofos nacionales y extranjeros, y que fue cerrado por una ponencia de Juan Domingo Perón. Y eso es interesante, porque si pensamos en lo que nos pasa o lo que nos pesa, estos encuentros donde hablamos del pensar nos permiten
justamente repensar los procesos pasados, pero sobre todo en función de proyectos. Y Perón dice algo que nos parece central. Dice, habla de recuperar la idea de armonía. Y dice, ¿qué significa la armonía en nuestra filosofía? Que es profundamente americana. Hoy eso lo podríamos vincular tranquilamente al buen vivir. Dice, cuando pensamos en armonía, dice Perón, pensamos en el sentido pleno de la existencia. Esto a nosotros nos parece central y no es casual que lo haya pensado en ese sentido. En aquel momento, una de las personas de mayor influencia filosófica tenía en estos procesos era Carlos Astraga, un gran filósofo, que fue maestro de Kusch también, ¿no? Y que se vincula con todo este pensamiento porque Astraga en el 47 había escrito el mito gaucho. Es una obra central para nosotros, para repensar los procesos de mestizaje en la América profunda que veía acá el libro. Sobre todo en este año, donde cumplimos 150 años de la publicación de Martín Fierro. Fíjense cómo vamos saludando un poco todo. Entonces nos encontramos acá pensando a Kusch, pensando en Kusch en el marco de estos procesos que nos aquejan en el día a día, donde tenemos estos desafíos, y su pensamiento aflora y nos permite recuperar muchas de estas categorías. Lo que afirmamos, pero lo que negamos cuando afirmamos, para encontrar en eso que fue negado por los procesos hegemónicos, por los procesos de dominación, por aquellos procesos donde se construyó ideológicamente una realidad de narrativas y discursos, pero también, digamos, de universos materiales bien concretos, donde hubo una parte de América que fue negada, que fue siendo tapado. ¿De qué forma nosotros podemos repensar los proyectos? Recuperando, visibilizando, reparando históricamente todo aquello negado. Por eso, el pensamiento de Kusch es profundamente reparador. Fue reparador en su momento, fue profundamente reparador. Hoy hablamos de Kusch, pero en su momento, Kusch fue un filósofo maldito, fue un adelantado para su época. Fue alguien que pensó, incluso desde los títulos de sus obras, muchos de los procesos donde hoy estamos inmersos en estos debates. Él habló de la seducción de la barbarie en el 53. Aquello que Scalabrini Ortiz, ¿no?, cuando habla del 17 de octubre, dijo, ¿no?, es el subsuelo de la patria sublevado. Bueno, Kusch, en las tarjetas nosotros, en los flyers, ¿no?, retomamos esa frase que decía, nuestra razón de ser está en el subsuelo social. Bueno, Kusch nos permite repensar todo eso. Y dicho esto, le cedo a Mónica para que nos continúe, sobre todo Mónica, bueno, además es filósofa especializada en estética, que nos cuente cómo entrelazamos todo esto en el pensar a Kusch en el marco de los procesos que tienen que ver con la cultura y la tecnología, sobre todo, ¿no?, que es uno de los temas que Mónica fue abordando últimamente en los cursos de Kusch. Interrúmpanos, por favor. Acá la única compañera que nos hizo alguna pregunta es para conversar, no son discursos, así que todo lo que tengan ganas de preguntar no es al final, es mientras tanto también. Pero en la línea de lo que dijo la compañera, me gustaría hacer como una acción kuchiana entre todos. Y en ese sentido a lo mejor algunos compañeros querrían intervenir. Yo cuando vine para aquí, que sabía anticipadamente que iba a haber un poco de movimiento, de sonido, de una muestra, dije, bueno, voy a ensayar una experiencia kuchiana, en el sentido de dejarme llevar por la situación. Y un poco en relación con lo que decía Mauro, citándolo a Kuchen, este filósofo tan importante, el que ha estudiado tanto a Kusch, dice que lo que tenemos, el gran desafío que tenemos actualmente es desarrollar la escucha. Que justamente ese es nuestro desafío, ¿no? Salir de nosotros mismos y desarrollar la escucha, esto es la apertura. Esto es una propuesta kuchiana total, ¿no? Porque Kusch, cuando habla de cultura, y creo que es reaplicable a lo que nos pasó hoy aquí, da muchas caracterizaciones. En realidad no da definiciones, da como características de lo que es la cultura. Y una de ellas que me encanta es cuando él dice que la cultura, fíjense que es simple, es un modo de ser. La cultura es un modo de ser. Y pone ese ejemplo, que seguramente alguno habrá leído,
el modo de ser está, por ejemplo, en los utensilios que usamos para comer. Por ejemplo, los orientales usan palillos y nosotros usamos el tenedor y el cuchillo. Y eso establece una manera de estar. Y yo siempre pienso que cuando he practicado mal usar los palillos, como más despacio, porque me cuesta y el palillo invita a agarrar porciones más pequeñas. Y evidentemente eso debe instalar una manera de estar en la mesa, ¿no? Piensen ustedes, la mano como garra, la herramienta, tenedor, cuchillo, el palillo. Entonces dice, hasta esas cosas tienen que ver con el modo de ser, ¿no? Y ese modo de ser es lo que incluso nos hermana y hasta inclusive nos invita a abrirnos al otro, aun cuando manejamos el mismo idioma, porque por ejemplo somos latinoamericanos, pero sin embargo los modismos tienen que ver con el modo de ser. Entonces por ahí a un compañero peruano, colombiano, venezolano, ese modismo le pedimos que nos lo explique porque no lo entendemos fuera de contexto. Otra cuestión interesantísima a propósito del contexto, porque la invitación que quiero hacerle a los que nunca leyeron Push es que lo lean, porque lo dice de una manera tan entendible para todos, que verdaderamente, digamos, el leerlo a Push es también incorporar y tratar de pensar lo que él nos propone, ¿no? Entonces, otra característica de la cultura es que la cultura es el domicilio, que la cultura tiene que ver con el hábitat, tiene que ver con el lugar donde uno vive, que eso no es accidental. Por ejemplo, los que venimos de la filosofía siempre se decía, bueno, ¿qué es lo esencial del hombre? Y bueno, hay que buscar la característica más originaria del hombre, lo racional. ¿Se acuerdan la definición del hombre es animal racional? Pero si es argentino, bueno, eso es accidental. Si es contemporáneo, es accidental. Si nació en el medioevo, es accidental. Todo eso es accidental. Lo esencial es la razón. Bueno, Push, al igual, en realidad, el pensamiento contemporáneo empieza a revalorizar eso que se llamaba accidental como fundamental. Y justamente estar instalado en un mundo, estar condicionado por una historia, eso es lo que hace a nuestro, como explicaban muy bien los compañeros, a nuestro estar. Desde ese estar, desde esa memoria, de alguna manera crecemos, como también señalaba la compañera respecto del árbol, desde las raíces crecemos hacia aquello que queremos ser. Pero bueno, para no desviarnos, me encantaría, si alguien quisiera comentarme, ¿qué fue lo que percibieron, lo que sintieron? Porque también Push habla del estado de ánimo. Dice que la comunicación es un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo tiene como una precomprensión que de alguna manera nos comunica a todos nosotros. Entonces, el que estemos aquí no es aleatorio, tiene que ver con que hemos compartido o estamos compartiendo algo. Entonces, este modo de presentar a Push con esta muestra, con los sonidos, con los compañeros que nos ofrecieron esta danza tan maravillosa, con estos compañeros que también nos estuvieron dando algunas caracterizaciones de Push, me gustaría que alguno de ustedes, desde algún lugar, expresara algo al modo pushiano, es decir, a partir de lo que sienten, de lo que perciben y también, obviamente, de lo que saben, porque a lo mejor muchos de ustedes conocen el pensamiento de Push. Así como pequeñas frases que las vamos concretando entre todos. Acá veo caras conocidas que saben un montón y que hablan un montón. Elcita. Bueno, querida Mónica, querida Rita, tanto tiempo, tanto caminar juntas. A mí me interesó mucho lo que dijo Rita, lo que dijeron todos los compañeros y compañeras. Entre las cosas que han sido tapadas en América es esta visión de una América unida. Desde el Congreso Bolivariano, cuando Bolívar cita a todos los países
a todas esas jóvenes naciones a integrarse. Y quiero aclarar que una de las primeras que no concurrió a este congreso fue Argentina, por designios de esta élite que siempre ha querido conservarse como élite. Y hay conceptos, yo no te voy a ver tanto de Cuy, sino Cuy en un contexto global. Hay conceptos que nacen, el concepto de nación, el concepto de patria grande, pero el concepto de imperialismo, que han sido tapados, que han sido ocultos por los sectores del poder y que nos han impedido actuar, vivir como una gran nación, porque era la mejor forma de hacernos dependientes. Me gustaría corregir si ustedes pueden explayarse en el tema y relacionarlo con Cuyo. Tanto el desmembramiento del Río de la Plata como el desmembramiento de nuestra América, yo lo digo como Martí, nuestra América, más que América Latina, fue para hacernos depender, para vernos arrodillados y para seguir arrodillados, primero con la hegemonía británica y ahora y hasta hoy con la hegemonía norteamericana. Buenas tardes, muchísimas gracias Mauro por toda la invitación. No, a mí me llama la atención que ignoremos el patrimonio vivo. ¿Por qué es patrimonio vivo? No es inocente. Por ejemplo, el carnaval de los negros y blancos en Colombia. Te pasan una ponencia y son todos rubios de ojos claros. Entonces lo primero que le consulté es por qué no había morenos o mulatos, si estamos hablando del carnaval de los negros. Dijeron porque ahora lo manejan las empresas, poniéndole un precio a lo que tiene un valor. Entonces si nos recuperamos el significado de las palabras, perdemos nuestra identidad. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos una UNESCO latinoamericana y lo que nos tiene que decir la UNESCO qué es patrimoniable o no? No sé, un ejemplo. Pobre Pedro, me tiene que aguantar en todos los cursos, me tiene que aguantar atrás. Otra vez Daniela dándole la nuca. Estados Unidos, el Fondo Monetario te marca. Pero súper interesante, sí. A ver. No, yo volviendo más a la convocatoria, quería comentar que lo que sentí es esa provocación a los sentidos, ¿no? El olfato, el audiovisual, el gusto con la coca, inclusive de las hojas de coca, y en especial también en toda esta época, cómo me doy cuenta que necesitamos que la caricia de nuestro cuerpo, que empezamos a respetar más nuestro cuerpo, porque me parece que más sensibles, mejor parados, vamos a poder volcar un poco la balanza a todas estas sensibilidades que son vitales para la relación, para el buen vivir, ¿no? Y para el para mí. Felicito, me encantó esa vinculación con los sentidos. Buenas. Me hiciste pensar, la compañera Estela, ¿se llama? No, la que habla después. Cuando hablabas recién me acordé algo que charlamos con Mauro por el día que lo conocí, que lo volví loco. ¡Ay, Cuyerno, dónde! Yo lo vi ahí. Porque hace pila de años, querido Pedro, me invita a estudiar gestión cultural y a meterme en este mundo. Lo hice quedar bárbaro, flaxo, divino. Yo
¿Qué quería? Claro, mi marco teórico lo hacía con Kush, inclusive con Galeano, me remonearon todo por la cabeza, me dijeron, no, lo más para acá García Canclini, esto es una porquería, no sirve. ¿Cuál era mi tesis? Sí, en serio. Sí, en serio. Año 2016. En serio, ¿cuál era mi tesis? Bueno, estaba buscando la identidad de un sujeto latinoamericano. Lamentablemente Kush llegó tardísimo porque me hubiera simplificado la vida tanto. Pero yo encontraba, si vos hablabas de imperialismo, digo, bueno, el ser latinoamericano, si podemos hablar de que existiera ese estar siendo, esa cultura de modo de ser, siempre tuvo una resistencia a la opresión. Desde la revolución haitiana, todas las rebeliones indígenas de las que no tenemos registro, porque se ha silenciado también de la historia, ¿no? Y me parece bárbaro que así vos mencionabas el genocidio. O sea, por primera vez, hace poco, recién que nos estamos animando a hablar de un genocidio originario. Solamente reivindicamos el genocidio que comenzó en el 76. Pero el genocidio indígena, ¿no? Estamos asentados en nuestra patria, en toda nuestra América, se asienta sobre la sangre indígena, ¿no? Y se borra de esa manera el registro de todo. Pero bueno, nada, reivindicar también a Kush como marco teórico, que para mí es como, como un método de análisis también, de abordar la realidad y para sí, parecía al marxismo para algunas cosas, bueno, Kush, para poder abordar la realidad desde un lugar más cercano. En respuesta a lo del CITA y a lo que vos comentabas, los invito a leer en uno de los textos de Kush que se llama Geocultura del Hombre Americano. Empieza con un capítulo, miren qué impresionante, que se llama El miedo a pensar lo nuestro. Y lo titula con antelación El miedo de ser nosotros mismos. Y justamente los capítulos que siguen, Elsa vincula con este tema del imperialismo, no hablando de imperialismo, sino justamente utilizando dos categorías filosóficas que para los que somos filósofos son como categorías de uso que incluso las utilizamos en griego, pero apenas yo se lo traduzca lo van a entender. Una es doxa, que quiere decir experiencia, opinión, y otra es noesis, que quiere decir pensamiento, razonamiento, pero lo vamos a tomar como interpretación. Y él dice, los países centrales experimentan la vida como nosotros, o sea, tienen experiencias de todo tipo, experiencias económicas, sociales, colectivas, amorosas. En esas experiencias cada uno de nosotros opinamos, tenemos opiniones. Eso es la doxa. Nos permitimos, frente a la experiencia, decir lo que nos parece. Como sabemos que no es científico, vieron que muchas veces antecedemos y decimos, bueno, a mí me parece, creo que, ¿no? Como para que el otro sepa que no es una opinión. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Cuando queremos buscar el fundamento de esa opinión, dice Kush, como tenemos miedo de ser nosotros mismos y como tenemos miedo a nuestras propias formas de pensamiento, ¿qué hacemos? Buscamos una interpretación afuera, una interpretación ajena. Piensen ustedes, todos nuestros economistas yendo a Harvard para resolver los problemas económicos, o siempre pongo el ejemplo de la educación española, ¿se acuerdan cuando hicimos el EGB1, EGB2, 3, que fue un fracaso? Buscando afuera que encaje, y nunca va a encajar, el modelo que en el otro lugar funciona, porque la doxa y la noesis están compenetradas, interpretan lo que les pasa. Nosotros, como tenemos miedo de ser nosotros mismos, buscamos en los países centrales el modelo que nos interprete. Entonces ahí es extraordinario todo ese desarrollo, porque justamente Kush lo que va a mostrar es que en la medida en que no vayamos fortaleciendo con nuestras formas de pensamiento propio, nunca vamos a encontrar la clave de lo que nos pasa. Justamente la invitación de Kush es
que nuestras propias formas de pensamiento vayan interpretando lo que nos sucede. Si no, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Para qué esa cantidad de conceptos si nunca los voy a bajar para interpretar la realidad, ¿no? Y para mí, y si alguno de los compañeros que están presentes estudió filosofía, creo que el mejor legado que nos ha hecho a los que incursionamos en esta temática es poder tomar las categorías. Ya no importa todo lo que aprendimos, no es que tenemos que desaprenderlo. Todo lo que aprendimos, tomemos aquellos conceptos que nos sirven, pero fundamentalmente para interpretar lo que pasa. Antonio Berni, un maestro plástico, decía que tendríamos que hacer con todo lo que viene de afuera, y lo aplicaba al tema del arte. ¿Se acuerdan la época en que todo era imitación y copia de las vanguardias? Y entonces Antonio Berni dice, no, seamos astutos, hagamos como el aparato digestivo. Tomemos todo, pero no nos traguemos todo. Seamos capaces de separar aquello que nos sirve de lo que no nos sirve, ¿no? Y un poco, justamente el giro que hace Kusch es invitarnos a que utilicemos categorías, pero que esas categorías sirvan para interpretar lo que nos pasa, ¿no? En ese sentido, muy interesante lo que Mauro siempre cita, el pensar y el pesar, ¿no? Pesar lo que nos acontece, ver lo más grave, lo más importante en el momento en que estamos viviendo, y en ese pesar justamente fundamentar y tratar de interpretar, ¿no? Bueno, había unas manos. Bueno, mi profesión es ser maestra y recuerdo las aberraciones que hemos cometido como maestra. Por ejemplo, los chicos que hablaban guaraní o las lenguas originarias, decir, impide eso, que aprendan bien el castellano, que no le hablen en la casa. Tuvieron que venir investigadoras años después para decir la facilidad que representa aprender todo eso del lenguaje materno y que son puertas que se abren para aprender todos los otros idiomas. Las modas que hemos soportado en pedagogía en contra de los pueblos originarios es una cosa que da vergüenza. A mí, por lo menos como maestra, me da vergüenza. Gracias. Trataría que estas reflexiones las compañeras las escribieran, porque son realmente aportes sumamente interesantes. Sí. De hecho, tenemos una idea también, que es justamente que de todos estos encuentros lograr que quede un material escrito, que quede un cuaderno, que quede algo, y no, porque me parece que es una manera de poder seguir pensando. Por respecto a lo que estaba diciendo ella, la vez pasada estuvimos en una reunión con Eduardo de la Serna y decía lo siguiente, que aceptamos justamente que se dice la guerra mundial, la primera y la segunda guerra mundial, y no fue mundial. ¿No? Y fíjate vos cómo damos por hecho lo que absolutamente nos van diciendo, permanentemente. Todo esto surgió también porque yo ahora empiezo una lucha muy concreta con las siglas, ¿verdad? Que nos va llevando a que no entendamos nada. Entonces eso seguramente, no me puse a investigar, pero seguramente debe tener que ver con Estados Unidos, no me cabe ninguna duda. Y la vez pasada, hablando con Ivonne Bordelois, que la deben conocer, divina, dice, me interesa mucho lo que me dijiste, porque, escúchame, porque pro, ¿qué significa? No sé lo que significa pro. No pro hombre, sino pro muchacho, ¿viste? Y la verdad que nos quedamos pensando, y digo, yo tampoco sé lo que significa pro. Y parece que no me acuerdo tampoco mucho lo que significa, porque no vale la pena tampoco que lo imprimamos, ¿viste? Pero digo, ¿hasta qué punto llegamos, no? A que realmente estamos no entendiendo nada, todo es su cacaca, cuquijipicaca, cacaca, mi caca. Perdemos palabras, perdemos pensamiento. Creo que eso es otra de las tantas luchas que tenemos que hacer y que seguramente Kusch no hubiera permitido si estuviese viviendo en este tiempo, ¿no?
de las siglas es interesante porque todos los que hicieron comentarios, de una u otra manera, hablaron del lenguaje. Y las siglas tienen dos funciones, ¿no? Una es resumir y otra es sintetizar. Cuando resumen son opresoras, porque cuando uno dice CIA, no parece tan peligroso como es, ¿no? Es tremendo. Pero cuando uno dice ADN, es mejor que ácido desóxido ribonucleico, porque se supone que ahí hay una síntesis que es propia de la poesía, que es una palabra que todavía no apareció acá, extraño, que estamos nosotros dos, todavía no apareció. Y es importante porque Kush la traía una y otra vez, ¿no? Decir que una manzana cae porque vuelve al lugar de donde vino, es poesía pura. Y hablando de poesía, tengo acá al lado mío a una persona que conocí hace muy poco y que es pura poesía. La conocí haciéndole una entrevista y en un momento empezamos a hablar de Kush. Y yo le dije, me parece que Kush es un filósofo trans, porque todo lo que propone es demonismo y transformación. Y ahí Fanny me dice, ¿sabes que yo trabajo Kush con mis alumnos? Y hace poco me contó que lo llevó a Maimará. Entonces vamos a pedirle que nos cuente un poco qué es eso de ser un maestro, una maestra de música que da Kush. Porque la maestra de música no tiene por qué dar Kush. ¿Cómo mete Kush en la clase? Bueno, gracias, buenas tardes a todos, todas. Gracias a esta mesa hermosísima, esta gran mesa que conformamos todos hoy. Estoy muy contenta, muy orgullosa, muy feliz de esta invitación. Me hace muy bien que me inviten a cantar y me hace más bien todavía que me inviten a cantar un canto que sea pensante, que sea que surja con las palabras que también dialoguen, que encontremos espacios para charlar, para abrazarnos. Esto me invite a reflexionar, que creo que es lo que nos está faltando hoy en día. Lamentablemente, mucha gente se está olvidando de esta práctica que es tan fundamental, ¿no? Yo creo que la violencia que estamos viviendo es básicamente que nos han quitado la posibilidad y la capacidad de reflexionar y saber que eso es algo intrínseco de cada uno, ¿no? Nos lo han, así como nos han dicho lo de la guerra mundial, que tal cual no han dicho que solamente esto, ¿no? En el pensamiento ahora está en la televisión y ahí está, ¿no? La verdad. Me llamo Fanny de Gildenfeld, soy docente, soy música, soy cantora, hija de Oscar de Gildenfeld, filósofo, docente durante muchos años del secundario de La Plata, de la ciudad de Buenos Aires. O sea que de chica, mi vieja también filósofa, de chica la música, el piano, la ópera y los libros de Kush estaban en casa de las tapas, con la cerámica y bueno, eso leí alguna vez un poquito y ya me interesó. Esto, ¿no? Los títulos, los nombres, con qué claridad también dicen, tan sencillo, ¿no es cierto? No hace falta, ¿viste? Tan entendible que realmente estás tomando un mate, puedes leer Kush y entender, ¿viste? Que capaz el otro, digo, Borges no te leí un cuento todavía, no me entiendes. Me cuesta un poco si lo dije. Bien, con Kush no me pasa esto y fue entonces como empezar por varias facetas como volver a encontrarme con su obra. Y en el colegio donde trabajo, donde soy docente, hace ya más o menos 30 años existe un espacio llamado Proyecto de Acción Social, donde vamos a hacer un intercambio con el colegio secundario en la normal de Humahuaca, en la localidad de Humahuaca. Y hacemos un intercambio con el Centro Cultural Tantanajuy, que era de Jaime Torres, y ahora está su hijo, Juan Cruz Torres, y nos quedamos como nos quedamos este año pasando en nuestro hospedaje en la Casa Museo de ese otro gigante que se llamará por siempre Ricardo Vilca. Lo nombro a Ricardo, luego capaz cantemos también algo de Ricardo, me parecía que era lindo traerlo hoy. Y este año particularmente, esto que dice Rita, las sincronicidades, ¿no?
me llega esta invitación y me digo, ay nena, en 3 días me estoy yendo a Maimará a visitar la casa de Cuyo. O así, me dice, che, te queremos invitar porque con Gaby habíamos dicho, chicas, en 3 días nos invita, digamos, Daniel, el director de eventos de Cuyo, que está en Tilcara, se hizo presente, nos comentó que la casa se incendió, era a la derecha, la biblioteca está intacta, no le pasó nada, la parte derecha, y ahí, bueno, hablando también con Daniel, cómo es esto de las políticas públicas, cómo puede ser que la casa de Cuyo todavía no sea un museo. ¿No es cierto? Aparte porque llegás y esa humildad de todas las casas que ves en Maimará, lo mismo, yo seguí de largo. Es cuando me hago la coordinadora, y te hacen la coordinadora siempre cuando estás en viaje, ¿vieron? Incluso cuando estás cerrada, sos la coordinadora. Entonces, bueno, sigamos, chiquis, vamos por acá, ¿viste? Y de repente veo a Lina, que estaba ahí también del ON3, que nos abrió las puertas, y además desde abajo nos decía ahí, claro, pues yo pensaba que la casa de Cuyo iba a ser como la casa de Cuyo. Y era una casa más de Maimará. Claro, era la casa de biblioteca de él, era su casa donde vivió con su compañera. Viste estas cosas también de la grandeza que después entendí y descubrí que Kush luchó contra eso también toda su vida, y por eso justamente fue una casa en Maimará, ahí tenía su biblioteca, entramos, leímos sus libros. Siempre es muy hermoso lo que le pasa a nuestros alumnos cuando leen Indios porteños y dioses, puede ser. El prólogo, ¿no es cierto?, es cuando nuestros chiques que desde Belgrano R, ciudad de Buenos Aires, viajan por primera vez, ¿no es cierto?, a esa región, esa altura, se encuentran con ese prólogo que habla del demonio justamente, que habla del Dios, que habla el perder la seguridad de la ciudad para encontrarse con ese misterio a 3.900 metros de altura, 2.600. Bueno, vos vieran los ojitos de los chicos, chicas, cuando se dan cuenta que luego de 5 días de experiencia en la puna, en la quebrada, están leyendo algo que realmente es así, porque Cuyo dice, ¿no es cierto?, salir del confort de la ciudad, y no podemos, digamos, ni siquiera comparar lo que seguramente se refería a Cuyo como el confort en el año que escribió el libro, con el siglo XXI, 2022, donde los pibes tienen el celular, digamos, acá está todo bien, todos lo tenemos, ¿no? Pues estamos hablando, ahora me pongo como faceta docente, digamos, justamente hay algo interesante de ver el celular como aliado muchas veces, y la ampliación de tecnologías para justamente alcanzar nuevas respuestas, nuevos pensares que no existían hace un tiempo. También es el gran enemigo para mí, porque es el gran idiotizante, ¿no es cierto? Y si la TV era el chupete electrónico, este es un implante, digamos, ¿no? Es un chupete implante. Y es interesantísimo en un punto y otro es peligroso. Entonces, ¿qué es esto? No tener señal. No tener Instagram. Era como una cosa, y bueno, no, chiques, no hay señal. Llegamos a la casa y hay señal en la casa. Como así. Claro, estamos viendo el Pucará de Tilcara, no tenés señal acá. Bueno. Y re interesante eso, ¿no? Porque van pasando los días y el último día nos encontramos con la obra de Cuyo. Entonces, qué interesante que fue, ahí nos prestaron los libros, las personas que trabajan en la casa nos han atendido muy bien, como sabían que íbamos de un colegio, bueno, nos abrieron la puerta para que en pequeños grupos vayamos a la biblioteca. Ahí vimos, ¿no es cierto?, como Kush fagocitó, como decían, ¿no?, toda una cantidad de los históricos filósofos, ¿no?, con anotaciones al lado, ¿no?, decían que eso tienen que dejarlo ahí porque capaz, bueno, siguen estudiando, ¿no es cierto?, lo que Kush pensaba sobre otros filósofos también. Tuvo una frutilla al postre este viaje, que yo no lo sabía tan conscientemente. Viajó como alumna del cole y participante del proyecto la nieta de Cuyen. Claro, Jimena Cuyen, la hija, su hija es mi alumna. Yo entendí todo ahí, y cuando decíamos a la tipa que estaba Lina del ON3, que trabaja, ¿cómo que tu abuelo es Cuyen? Y yo como,
es importante. Y dice, ¿quién revencionó? Esto es la eminencia, quien habla de Kush es Kush. De hecho, decía, ella nos traía algo muy emocionante, muy hermoso, que en el hecho de los últimos días Kush parece que lo llama también a Kush. Bueno, y imagínate mi alumna emocionada porque nunca escuchó a otra persona que pasa a hablar del abuelo de esa. Bueno, fue muy emocionante, ¿no? Fue muy emocionante. Y estas cosas mágicas, sincronicidades que nos pasan, ¿no? Y hay algo de esto otro que traía Gaby, lo otro que quería y me parecía interesante aportar en esta de la charla que tuvimos cuando dijimos, bueno, Che Kush era queer, tenía este pensamiento que a mí lo que ocurre es que se me asocia mucho con una filósofa travesti llamada Marlene Guayar, que habla del devenir siendo. Y cuando me encuentro que Kush habla del estar siendo, dije, bueno, no soy filósofa, pero devenir y estar es como, bueno, siendo, el siendo me parece que es potente. Digo, hay algo ahí que me parece que nos puede conectar un poquito de esta forma pensante, cuando hablamos de la historicidad también, ¿no? De las disidencias sexuales y de género, y hablamos de la lucha y la existencia, la resistencia de los pueblos originarios, ¿no? Hay algo ahí como son estos puntos en común que yo al menos me estoy encontrando, entre ser, digamos, correrse el binarismo de ser hombre o ser mujer, ¿no? Esta forma que también estudiamos mediante Kush, y otras charlas que hemos tenido en el largo de este viaje hermoso en la quebrada, ¿no? Este dinamismo que también trae el español, ¿no? Que también trae la cultura occidental, estas dos únicas formas de ser o expresiones de género tan marcadas. Entonces, este devenir siendo, yo siempre digo, voy siendo la Ferni, ¿no? Una feminidad trans no binaria, y Kush me encontré que me decía, hay que encontrarse a uno mismo, ¿no? Hay que estar siendo, y dije, bueno, ahora que la Liga Barden, siento que me está hablando un poco a mí, me resuena también en lo que a mí me resuena o me nos viene resonando fuertemente también en este ciclo, que es de las identidades múltiples, por ejemplo, claro, cómo iba a ser el encuentro plurinacional de mujeres e identidades, ¿no? Que tenemos este fin de semana. Voy a San Luis, voy a ir a cantar, a invitarlo a mis compañeros y las compañeras. Cómo no ir redimiendo también nosotros como sociedad a una sociedad más inclusiva, más hermosa. Bueno, y fue hermoso encontrar esto que dice Marlene con eso que decía y que dice Kush. Y también en nuestra tarea artística, como dice Rita, ¿no? Como identidades y como artistas, reversionar, digamos, buscar, ahondar, esto de fagocitar Kush, tanto filósofo para construir algo, a mí me resuena el haber estudiado música, el haber, para luego poder proponer algo que hable de mí, que hable de nosotros, nosotras, de nosotras, ¿no? Es interesante de escuchar, ¿no? De crecer con la opinión del otro, la otra de otra, de reflexionar hacia ojalá la construcción de un mundo mejor. Te voy a proponer el mismo juego que proponía Mónica. Si yo te pregunto por tus sensaciones, ¿vos qué me decís después de todo esto? Quiero cantar.
llegó el día, oh, me despertaste cuando vine el alma mía, mariposa, nube de agua, mariposa. Jorge. De Lorena Campanchari, es una mujer travesti de los vasos calchaquíes, esta copla que compusimos juntas. La quiero cantar así, para que resuene el foyer de la Argentina de la Plata. Estoy hecha de cerros y de valles, de vinos y de sol. Soy dianita marrona calchaquí, mi caja y mi canto me dan la fuerza para volar en alto. Ya vienen las maritas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Diaritas también lavas y no nos van a derribar. Sus insultos, sus maltratos nos van a respetar. Ya vienen las maritas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Diaritas también tirabas y no nos van a derribar. Sus insultos, sus maltratos nos van a respetar. Ya vienen las maritas cantando la Vamos a cantar esa de Ricardo Villa, capaz la conocen, es hermosísimo, cantemos todos, todas, de Ricardo Villa entonces, bueno, ¿quién?
Verteros de labios quebrados, zamponias y quedas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mis razas. Perdido en la noche el silencio, la tarde crece hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es nuestro respiro. ¿Sale? Siento que las que el viento huye, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón, entraían voz de luna, zamponias que en el viento huye. En viaje, buscando el cielo, un cóndor va, como mi ser resucitará, buscando la luz. Verteros de labios quebrados, zamponias y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mis razas. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es nuestro destino. Siento que las que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón, entrañan voz de luna, zamponias que en el viento huyen. El viaje, buscando el cielo, un cóndor va, como mi ser resucitará, buscando la luz. Conmigo otra vez, vamos, así. Muchas gracias. Bueno, voy a cantar una canción más. Acá es cuando yo estoy medio
me voy a obstinar también y voy a pedir que canten, porque me gusta cantar con otros, con otras, con otros. Por lo general, estoy con Luchi, con mi hermana, haciendo nuestra espectáculo de ópera queer. Estuvimos todo el fin de semana en el Bariloche, le contaba el Furidoche, le contaba a Rita, vamos a tener 15 aquí en La Plata, en la bicicletería. Y si no, también como cantora folclórica me acompaña Nahuel Kipildor. Y como estoy solita, necesito que me ayude. Esto es así. Ella es una canción extra, muy hermosa. Se llama Pena Penita. Ahí traje también después para que chusmen en esto también de las nuevas cosas que van surgiendo. Me parece que es interesante que se difundan. Hay un cancionero travesti trans no binario, que es el primero de nuestro país, que salió el año pasado, llamado Nuestras Canciones, que fue con la coordinación de Susi Shock, de Javiera Martín, el equipo del INAMU, del CCK. Salió ese cancionero muy hermoso llamado Brotecitos. Es una canción para seguir en estos estilos norteños, canción guayno, llamado Pena Penita. Y a mí me gusta mucho porque aparte es como me hace bien, como para exorcizar, como para sacar las penas, ¿no? Lo dijo Celia, ¿no? Las penas se van cantando. Ahí va. El estribillo, la canción, la parte que se repite es: pena, penita, mandate a mudar. Es eso. Como Kush. Pena, penita, mandate a mudar. Pena, penita. Y pena, penita, mandate a mudar. Pena, penita. Otra vez. Ay, pena, penita, mandate a mudar. Pena, penita. Una más. Pena, penita, mandate a mudar. Pena, penita. Gracias. Ven y que te abrazo, deja de llorar. Dame la manito, te invito a soñar. Y no tengas miedo, mi niña Travita, vas a verte aquí, se respetará tu vida. Yo seré tu pena, no me digas más. Pena, penita, mandate a mudar. Pena, penita. Ay, pena, penita, mandate a mudar. Pena, penita. Ay, pena, penita, mandate a mudar. Pena, penita. Ay, pena, penita, mandate a mudar. Pena, penita.
de Teresa Parodi, Pastora de Soledades. Cuando a lo lejos se pierde, detrás de qué pensamiento que tan callada te vuelve, detrás de qué pensamiento que tan callada te vuelves, bajando por la quebrada, pastora se me apareces, solita en la soledad, herida de atardeceres, solita en la soledad. Te he visto en los carnavales, ser libre flor que florece, volverte pollera al viento, hermosa y libre, volverte pollera al viento, hermosa y libre, volverte a ese volando muy alto, cuando la rabia te crece, quizás buscando en la copla tu pesares no buscando en la copla, tus pesares no perecen, así nunca sé lo que sueñas cuando el olvido acontece. La América está cambiando, sueles decirte paciente, aquí tú estás tu amor que espera, aquí tú estás igual que tu gente. Quieren bailar. Y capaz que cantamos unos carnavalitos y bailamos, no sé. ¿Sí?
entrar. Bueno, muchísimas gracias. Viene ritual. Ya te mando, ¿no? Ya teniendo esto de decir, lo que hago muchos días, y ahí yo creo que hay que seguir mencionando, doctor, que nunca el odio va a ser sinónimo de libertad. Por la red del Instituto, este es un ciclo, este fue el primer encuentro de otros muchos, así que vean las redes. ¿Cómo son Edu? ¿Cómo son las redes? Cultura, Buenos Aires.
de Cultura, los flyers y todas las cosas que hacemos. Ya que esté paso todos los chivos. Jueves vivo, todos los jueves hay música en vivo, libre, gratuita, solo hay que sacar las entradas porque es una capacidad agotada, estoy totalmente agitada. Pero miren las redes del instituto, que todas las actividades que hacemos están ahí, y este fue el primer encuentro de curso y a pie, del cual van a ser muchos. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a Javier, gracias a Jimena Talento, gracias a todo lo que hicimos con esta vida, esta genia, esta práctica magnífica, y sin ellos no hubiéramos, todo lo hicimos, ahora vamos a confesar la verdad. Vamos a confesar una verdad, todo lo hicimos por Zoom. Nos encontramos hoy por primera vez con nuestros padres. A la media impresionante. Fermi, antes de despedirnos con una canción. Bien. Me toco una chacarera, vos ahí quiero bailar, ya fue, ¿no? ¿Querés que haga la charla, por favor? Sola me voy quedando mi virtuda. Os tengo cartas del chico para el carnaval, maldita. Me acompaña la esperanza en la soledad. Cuando sigo el guayabo por esa esta pena enamorada, pena sin cesar. ¿Cómo volverse otra para hacerme llorar? Cuando me acuerdo de ese dulce mirar, me acomodo con mi perra sobre la vida. Cantar por cantar, cantando sin ser escuela, mi chacarera desde mi verdad, que mi gana se devuelve para el carnaval. Para seguirle los pasos a esa ignorada que mañana por la mañana de tu patio de flor que te viene a visitar.
Virgen de la Nube de agua, nube de agua, nube de agua, nube de agua. Estrella de la mañana, que ganó luce del día, como que despertaste cuando vine el alma mía. Mariposa, nube de agua, mariposa.